Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir al Dr. Antonio Rizzoli Córdoba en sus programas académicos. El Dr. Antonio Rizzoli Córdoba es un destacado especialista en neurodesarrollo infantil y pediatría del desarrollo, con una sólida trayectoria en investigación, docencia y sanidad pública. Su trabajo ha sido clave en el diseño de estrategias de intervención para el desarrollo infantil y la protección de la infancia. Es experto en trastorno por déficit de atención, TDAH, problemas del lenguaje, autismo, inteligencia superior y genialidad, evaluación del desarrollo infantil, problemas de conducta, cefaleas y coaching parental. Su trayectoria ha sido reconocida con el Top Doctors Awards 2018. Actualmente, es jefe de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y recientemente fue jefe de servicio en la Dirección de Investigación de la misma institución. Ha sido coordinador del Consejo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, en 2017 a 2018 e integrante de SIPPINA CDMX, contribuyendo en la formulación de políticas de protección infantil. Su conocimiento enriquecerá a la comunidad educativa, brindando estrategias innovadoras para comprender y potenciar el desarrollo infantil desde la neurociencia y la educación. Y ya entrando específicamente en la parte del tema, recapitulo las reflexiones. Llevamos uno, utilizar la tecnología como una forma para acercar, no para discriminar. Dos, cuidar de que las preguntas sean en sí mismas abiertas a la persona, que si tengo que utilizar la palabra te estoy incluyendo automáticamente, quiere decir que te estoy excluyendo y te estoy marcando como diferente. Y que al final del día estamos en un espectro en que cada uno puede escoger un color, pero si nosotros lo vemos en esta perspectiva, ¿cuál es la definición de normal? Y nuevamente, gracias a las personas que han estado participando. Si de repente alguien de ustedes lo puede hacer, lo agradecería. Y ahí es donde tendríamos que estar viendo nosotros el que, por ejemplo, aquí dicen estándar. Ok, ¿qué es estándar? Estándar es lo que, primer punto, estándar es algo que está estandarizado, ¿no? Y entonces, si yo les pregunto del fondo de pantalla que tengo aquí atrás, ¿qué es lo estándar de Castillo? O sea, si yo les digo a ustedes, a ver, ¿cuál es su estándar de Castillo? La mayor parte de las personas va a visualizar como estándar este castillo que está aquí. Y este castillo que está aquí es la definición de estándar porque es el que nos han puesto en muchos inicios de películas de diferente tipo. Pero resulta que puede ser que dentro de estándar haya otro diferente que sea este que está aquí del otro lado, y entonces ya tengo yo dos estándares diferentes de lo mismo. ¿Cuál es el que es el estándar? Estándar es algo que está, valga la redundancia, está estandarizado, está hecho como un cuadrito. Por muchos años, la educación estaba centrada en vamos a estandarizar. De hecho, uno de los retos que hubo y una de las disidencias que hubo con Piaget en su inicio profesional es que él llegó al laboratorio donde estaba Binet y estaban haciendo la prueba de inteligencia. Él estuvo haciendo esas prácticas en París y lo que le tocó ver es de que muchos niños se equivocaban en lo mismo. Y entonces él dijo, oye, ¿por qué muchos niños se equivocan en lo mismo? Y lo que le contestaron ahí fue, es que estamos viendo qué reactivos preguntar para ver qué es lo que hace un niño a cada edad, que es estandarizar, ¿no? Y entonces Piaget dijo, eso a mí no me gusta. A mí lo que me llama la atención es por qué todos los niños de 4 años, por qué todos los niños de 5 años, por qué todos los niños de 3, de repente no están haciendo o cometen los mismos errores. Y la gran pregunta de la vida de Piaget fue, ¿cómo se va pasando de un estado menos complejo a un estado más complejo para poder entender la representación de la realidad y llegar al pensamiento adulto? Y fue así que formó la epistemología genética. Y entonces, justamente Piaget empezó a preguntarse de por qué son diferentes y cómo se pasa de un estado hacia al otro.
en vez de pensar lo estandarizado es que se contesten o no se contesten las cosas. Y eso es algo que tenemos que ver. Ahora están votando más por típico. ¿Qué es típico? O sea, si yo pregunto en la Ciudad de México cuál es la comida típica, es bien complicado porque muchos pueden decir son los tacos de pastor, son las quesadillas con queso. O sea, se pueden ver muchísimas cosas diferentes y esas cosas diferentes son las que tenemos que ir nosotros analizando y son las cosas que tenemos que ir logrando entender. Que hay el típico necesariamente lleva con un atípico y entonces tiene una alfa privativa, ¿no? El estándar viene automáticamente ligado con el que es fuera del estándar. ¿Y qué es lo que tienen en común típico, estándar, rango ordinario, y aceptado o no aceptado? ¿Qué es un concepto estadístico? Ojo, en medicina, en ciencias de la conducta normal, es lo que hace la mayor cantidad de personas. El gran problema es que tenemos nosotros que diferenciar la función de educación y la función de salud. La función de salud es a tratar la enfermedad y promover la salud. La función de educación es promover el máximo nivel de desarrollo posible a lograr que las personas alcancen lo mejor de sí mismas. Y entonces de entrada son ideas diferentes. Y ahí es donde empieza a chocar esta idea de cómo la neurodivergencia puede ser una barrera que se establece en la parte de salud y que de repente se convierte en una barrera en la parte de educación. ¿Por qué? Porque ¿quién es alguien neurodivergente? Nuevamente, no hay el término neuroconvergente que lo deberíamos de empezar a utilizar. ¿Por qué? Porque neuroconvergente sería aquel que converge los diferentes espectros o los diferentes variables, mientras que neurodivergente nuevamente es algo que se sale de lo esperado, de lo típico, de lo promedio. Y aquí entonces viene el punto de que les quiero dejar esta reflexión. Los diagnósticos no están escritos en piedra, no son diagnósticos duros. Un diagnóstico viene de día a través de gnosis, conocimiento. Ok, entonces un diagnóstico es a través del conocimiento, pero no es algo duro, no es algo que es fijo, no es algo que es inmutable. Ejemplos de ello es antes hace cerca de 40 años, la homosexualidad estaba tipificada como un trastorno y ya se retiró. Hace 20 años, el decir tiene déficit de atención era equivalente de no va a terminar la universidad y era muy poco probable que llegara a terminar estudios medio superior. Ah, y el día de hoy el decir tiene autismo puede ser la gran pregunta de y entonces algún día se va a valer por sí mismo, etcétera. Van cambiando. El déficit de atención hace cerca de menos de 100 años se llamaba daño cerebral mínimo y eso implicaba que pues no se veía nada, pero aún así no se comportaba como normal. En la medida en la que nosotros vayamos entendiendo esta idea es que vamos a poder ir avanzando. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, ¿dónde estaría lo que consideras normal? La mayor parte de las personas que votaron aquí señalaron el espectro de la luz, pero ojo, esto es todo el espectro de onda que hay, ¿no? Y nosotros en este momento, por ejemplo, estamos teniendo la fuente de la línea eléctrica para el dispositivo móvil, están las de radio, podemos estar utilizando el dispositivo móvil para estar votando, podemos ocupar un horno de microondas en la casa, estamos utilizando el espectro de la luz blanca, puede haber radiadores de calor, el sol nos está dando en este momento. Y entonces, vean cómo realmente el espectro de la onda o el espectro de las partículas es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y de repente queremos que solamente sea en un pedacito y dentro de ese pedacito que es luz blanca, puede ser normal el abrirse en diferentes abanicos. Y algo de lo que quisiera ir resaltando es esta idea de que lo normal es el establecer un límite entre lo que es convencional, entre lo que es esperado, entre lo que es típico, entre lo que es la palabra que ustedes gustan y lo demás. Y lo demás no implica que esté mal, no implica que tenga un problema, implica que es diferente. Pero lo primero que
quisiera ir ampliando en este punto es todos somos diferentes y todos podemos hacer cosas. Y entonces vean cómo neurodiversidad automáticamente aparece autismo como palabra y aquí podemos ver qué es lo que está pasando en esta parte de neurodiversidad, autismo. Autismo por definición viene de auto, que es, valga la redundancia, a sí mismo, y ismo es doctrina. Y entonces el autismo sería como la doctrina de sí mismo. Es una persona que está centrada en sí mismo. ¿Qué es lo que falta en... Y aquí, ¿cómo diferenciar trastorno del lenguaje versus autismo? Y aquí quisiera ir empezando con un tip. Espero que esté sirviendo y que me ayuden con reacciones emocionales o comentarios si funciona. No. Lo primero que tendríamos nosotros que ver es, entonces, el autismo es, a mí me cuesta trabajo a salirme de mí mismo para entender qué es lo que está pasando en el otro, ¿ok? A cifras de lo que vemos el día de hoy después de la pandemia. Cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años tienen problemas de lenguaje, no hablan. Y después de la pandemia esto se está haciendo mucho más alto. Y una de las cifras más altas de prevalencia de autismo es 1 de cada 34. De entrada, lo que yo les diría es mucho más probable el día de hoy tener retraso de lenguaje que tener autismo solamente por estadística, ¿sí? ¿Cómo poder diferenciar en un primer momento si el niño tiene algo más allá que solamente la parte del lenguaje? Si nosotros vemos, hay dos dominios. Está el dominio personal social que implica yo tengo el interés de decirle algo a alguien. Y aquí está el dominio de comunicación, que es cómo lograr el poder hacer las cosas. Y entonces, si nosotros vemos, el que marca la base por la cual se está teniendo un área de oportunidad es el que está más bajo en los perfiles de desarrollo. Y entonces, por ejemplo, yo soy una persona que quiero decirte algo, pero no sé cómo decírtelo. Entonces, automáticamente lo que voy a hacer es, como no sé cómo decírtelo, me voy a quedar callado. Porque no te expresé una idea, porque sí quería decirte algo, sí tenía la motivación de decírtelo, pero no sabía cómo decirlo. Y eso pasa mucho con niños que de repente no hablan, no expresan, que empiezan educación o contacto con otros niños hasta cerca de los 3 años, cuando entra por primera vez a preescolar. Y entonces es el niño que llega, que estaba acostumbrado a que hacía, le daban todo lo que quería y de repente descubre que tiene que hablar, que tiene que expresar, que tiene que decir, no sabe cómo hacerlo, se estresa y entonces se vuelve una situación complicada. Y en un primer momento el niño sí quería decir algo, trataba de expresarlo, no se daba a entender. Y entonces el niño que no se da a entender puede ser que se frustre y que pegue, pero lo que está pegando es la frustración, lo que está hablando es la frustración de no me puedo comunicar. Pero yo veo un niño que no está hablando, veo un niño que no está interactuando con los demás porque poco a poco se va aislando en este proceso, veo un niño que de repente marca como una diferencia de no voy a estar haciendo las cosas y qué es lo que piensa automáticamente, no, pues es que puede estar dentro del trastorno de espectro autista, ¿no? Y vamos ahí en esa misma idea de ese niño. Yo le hago una evaluación de diagnóstica y qué tal que el niño no está acostumbrado necesariamente a hacer las cosas o, por ejemplo, lo pide o, por ejemplo, no está acostumbrado tanto a tener contacto visual. ¿Por qué? Porque el contacto visual se vuelve complicado y se vuelve un reto el estar haciendo esa parte de contacto visual con las cosas. Y ahí es donde tendríamos que ir trabajando con este proceso. ¿Cómo lograr que el niño o la niña vaya sintiéndose parte? Y por eso también hay que ser cuidadosos. Ojo, ninguna prueba diagnóstica de autismo hace el diagnóstico antes de los 3 años. Se habla de sospecha o se habla de riesgo alto, moderado o bajo. Y después es de que puede ser, pero el diagnóstico es clínico. Lo acoto en ese escenario porque el otro escenario es una persona que no siente las ganas de decir algo y como no siente las ganas de decir algo, entonces termina no diciéndolo y termina no expresándolo. El manejo es diferente. ¿Por qué? Porque en uno es cómo lograr que, cómo hacer yo que tú
te sientas en confianza de poder expresar algunas cosas, mientras que en otro momento puede ser complicado el llegar a hacerlo. Y entonces, gracias a las personas que acompañan de diferentes lugares, saludos hasta Campeche, a México. Y aquí también tenemos que entender las prácticas de crianza. Por ejemplo, el hablar de usted o de tú, que puede ser común en algunos lugares, a las personas que de repente expresan cosas, o que hay diferentes prácticas de crianza o de cultura, hay lugares en los cuales a los adultos no les debes de ver a los ojos, se puede volver complicado, ¿no? Y entonces vamos a empezar con definiciones. Diversidad es, de acuerdo a el diccionario de la lengua española, es variedad de semejanza o diferencia, ¿ok? Entonces, de entrada, el decir neurodiversidad lo podemos ocupar en tres formas diferentes. Lo podemos ocupar en, eh, en estas ideas, por ejemplo, variedad, ¿ok? Diversidad es variedad. La variedad es importante. De entrada, una de las razones por las cuales existe dos, no me voy a meter en aspectos de sexualidad, pero desde el punto de vista de la biología del desarrollo, existe el gameto femenino y el gameto masculino para que sean dos, no son tres, porque tres sería muy probable poder llegar a controlar la variabilidad, pero son dos de los cuales cada uno aporta la mitad para favorecer pequeños cambios. La variedad y la diversidad y esas pequeñas mutaciones en una letrita y en otra que pueden ser insignificantes y tarde o temprano es lo que puede hacer la relevancia. Ese es parte del éxito evolutivo y es parte de lo que se busca y es parte de lo que tendríamos nosotros que estar entendiendo. Entonces, diversidad. Todos somos diversos, ¿no? Y entonces hay que entender diversidad de acuerdo a la RAE y la neurodiversidad sería, hay una variedad en los cerebros, pero qué increíble que haya variedad en cerebros. Por ejemplo, una realidad es una mujer, por definición, su cerebro tiene una mayor capacidad de poder llegar a tener esta parte de empatía o la parte de comunicación no verbal. Mientras que los hombres por definición no tenemos esto. Existen diferencias en el cerebro masculino y femenino. La respuesta es sí, hay estudios que están haciendo parte de ello y eso es diversidad y eso es neurodiversidad. Entonces, la primera neurodiversidad que tendríamos que ver es el que sea niño, que sea niña. Esa es la primera neurodiversidad. Y ahí estamos hablando de neurodiversidad. El problema es que ocupamos la palabra neurodiversidad para la patologización de las cosas y es lo que tenemos que evitar y es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver que todos somos neurodiversos y todos estamos dentro del espectro de ser persona y dentro del espectro de ser persona puede haber el espectro autista y dentro del espectro autista existe ya una línea en la cual hay una afección en la funcionalidad, en el contacto o en la intervención, que es lo que va a dar un trastorno. Y dentro de la diversidad viene la desemejanza. ¿Qué es lo que, cuál es el reto que tenemos nosotros? Y eso lo pueden ver en las instituciones educativas, por ejemplo, que te dicen, ok, usa uniforme. ¿Para qué buscamos el uniforme? Porque buscamos estandarizar el código de vestimenta, porque puede ser que haya personas que de repente vinieran con ropa que es inadecuada. No estoy en ningún momento criticando los uniformes, ¿ok? Pero el objetivo del uniforme es estandarizar a cómo se ven los demás. ¿Y qué es lo que buscaría el sector educativo al final del día? Lo que busca es estandarizar el nivel de desarrollo, de conocimientos y de conceptos que tienen las personas para que cualquier persona que sea egresada de la institución educativa a la cual se pertenezca lleve en sí mismo este sello, esta estampa que distinga a la institución educativa. Entonces, al final del día, lo que nosotros buscamos como instituciones educativas, y lo acoto ahí yo como profesor del curso de alta especialidad en pediatría del desarrollo, es que pueda estandarizar al grupo de personas que están conmigo para que cuando salgan puedan llegar a hacer algo. Entonces, dentro de la diversidad, lo que buscamos como instituciones educativas es estandarizar a las personas en las herramientas que necesitan para la vida. Y entonces vean cómo aquí ya tenemos una primera situación que tendríamos que analizar y que ese es un gran tema. Y ahí, Eduardo Andere es un maravilloso escritor que va a estar el día de hoy.
y que tiene unos libros increíbles de los cuales yo he tenido el honor de escribir el prólogo. Pero uno de los puntos, por ejemplo, en el libro de Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad, habla de cómo se aprende y habla de las inteligencias múltiples. Algo que tendríamos que preguntarnos como escuela, y es algo que quisiera dejar de reflexión como docentes, es, ¿estamos preparando a nuestros futuros egresados para que sean estandarizados en las habilidades que requiere para el éxito de 2022 en adelante, o estamos preparando egresados que estén estandarizados para lo que todo el mundo está estandarizando y que es algo de lo que no hemos logrado terminar de entender, que hubo un cambio radical y un parteaguas entre lo que eran las habilidades que se necesitaban para el éxito hace 20 años y ahora? Tan solo en 10 años cambió. Retraso mental se estuvo manejando hasta 2012 y se mandaba solamente con un cociente intelectual que hablaba de lenguaje y matemáticas. Y a partir de ese momento ya cambió y entonces ahora ya tenemos que tener que realmente no se pueda valer por sí mismo. Estamos nosotros fortaleciendo esta variedad, que es algo de lo que se busca, este pensamiento fuera de la caja, este pensamiento creativo, que tendría que ver con la diferencia. Si todas las personas hacen lo mismo, ¿realmente estamos fortaleciendo la creatividad o lo que estamos haciendo es cortar la diversidad y quitar las diferencias para hacer algo estandarizado? Por definición, la creatividad es diferente. El trabajo en equipo implica de la variedad y de la desemejanza lograr hacer un equipo. Ojalá que aquí me ayuden con reacciones emocionales o comentarios para saber si lo que estoy diciendo está haciendo sentido, pero es algo de lo que tenemos que ver. Entonces, esta idea de la diversidad, y por eso es tan importante la educación inicial, por eso es tan importante la educación preescolar, y por eso es tan importante todos los niveles educativos, o sea, es como una invitación a realmente dejar de hacer notar el que hay personas diferentes para decir todos somos diferentes y todos tenemos áreas de oportunidad, y a partir de lo que nos hace diferentes es donde podemos realmente tener esta riqueza, como lo que comentaba con la idea de estas pequeñas variaciones genéticas que es las que permiten ir sobreviviendo. Y en esa perspectiva, palabras que viene con espectro, viene aquí variedad, condición, abanico, diversidad, rango, luz, divergente, grado, síntomas, gradualidad, ¿no? Nuevamente, espectro, aquí, si nosotros vemos espectro, de acuerdo a la RAE, es una distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, es una distribución de la intensidad. Y entonces, por ejemplo, espectro autista sería una distribución de la intensidad desde estoy totalmente centrado en mí mismo, no puedo llegar a hablar, porque al final del día el hablar es una herramienta y es una necesidad social, o sea, social en el sentido de yo no puedo saber lo que está pensando el otro si no se lo digo, no puedo saber lo que no está pensando si no lo expreso. Y en esa idea es que nosotros tendríamos que ir viendo las cosas. ¿Por qué? Porque entonces está desde un aspecto de una intensidad que está de este lado, donde es una intensidad muy alta en la cual yo estoy tan centrado en mí mismo que me cuesta abrirme de mí mismo para tratar de entender a los demás. Y está el otro extremo en el cual realmente yo tengo una gran capacidad para entender a los demás y para lograr expresar hacia los demás, pero hasta cierto punto soy capaz de definirme a mí mismo ah, por mí mismo o por los demás. Y eso es una reflexión que tendríamos que ver, porque al final del día todos, dentro del espectro de, dentro del espectro de ser persona, está el espectro autista y está desde que sea una persona que está totalmente centrada en sí misma hasta una persona que está totalmente centrada en los demás, y al final del día los dos pueden llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ah, voy en un lugar y me compro algo que me gusta y en ese momento alguien me dijo, eso no se te ve bien, y entonces digo, así tienes razón, eso no se me ve bien y no lo voy a volver a utilizar. Ahí realmente estoy en esta parte de centrarme en mí mismo, estoy viendo qué es lo que a mí me interesa, estoy viendo qué es lo que yo quiero, o estoy haciendo todo por complacer a los demás y por dejarles todo a los demás, pero al final del día yo no me quedo con algo. Y entonces, ojo, tendríamos que ver que nuevamente, dentro de los espectros, los dos pueden tener problemas. Una persona puede llegar a tener problemas en el espectro autista. No todo el autismo es problema, ni todo el... Y habría que dejar de patologizar eso para entender que realmente es un problema cuando está afectando, pero dentro de este espectro es que te está afectando de un lado como del otro.
Y entonces aquí viene la parte de neurodivergencia, es diferente, TDA, por ejemplo, es déficit de atención, aprendizaje, dislexia, es una singularidad, variaciones, procesamiento, acción, información, procesamiento, ¿no? Y entonces divergencia es la acción o efecto de divergir, y sus sinónimos son discrepancia, desemejanza, disparidad. Y entonces aquí nuevamente neurodivergencia sería entonces una discrepancia, una desemejanza. Y aquí volvemos a la misma idea. Se espera que las personas hagan ciertas cosas para la edad y eso es lo que se hace desde un punto de vista estadístico, conectar. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando para las cosas. Y con trastorno, ¿qué palabras se asocian? Enfermedad, condición diferente, TDA, características, anormal, autista, ¿no? Pero vean cómo aquí se habla la palabra enfermedad. Vamos a ver qué es un trastorno. Un trastorno, por ejemplo, realmente, y aquí tenemos que ver la diferencia. Un trastorno es algo que afecta a la función, pero si le hago electroencefalograma, si le hago resonancia, si le hago todos los estudios que quieran, va a salir normal. Y entonces lo primero que tenemos que empezar a considerar es dejar de estar viendo como anormal o necesidad de buscar o necesidad de encontrar una respuesta o necesidad de estar viendo en un estudio, que el estudio es el que nos dicte las cosas. Por ejemplo, no hay nadie más experto en el sector educativo que los docentes, no hay nadie más experto en los hijos que los papás. Y entonces ahí es muy importante que no se necesita tener ah, un diagnóstico para empezar a hacer una intervención. Es el primer punto. Y nuevamente en esta parte de neurodivergentes que se desarrollan de manera eficiente. Totalmente, nuevamente lo que quiero ir dejando en esta parte de cierre es importante que se desarrollen de manera eficiente, totalmente. Y esta palabra eficiente, a quien la haya escrito, gracias por mencionarla, es muy importante. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia desde el punto de vista de un sistema o en física es el porcentaje del trabajo que se convierte en el porcentaje de energía que se convierte en trabajo. Un sistema es más eficiente en la medida en que se pierde menos energía o se dispersa menos energía en forma de calor. Lo que queremos es que sea un sistema de desarrollo más eficiente. Y entonces ahí es donde podemos ir trabajando con un niño, con una persona para ir haciendo que vayan haciendo, que sea óptimo y feliz. Aquí yo lo que le diría a esta persona es el reto que tendremos que ver qué es óptimo. Óptimo es lo mejor dependiendo de las características de cada uno de los niños. Para ello hay diferentes herramientas. Yo fui, eh, en un primer momento yo estoy certificado, además de ser psicólogo, estoy certificado para la evaluación diagnóstica de Batel y a mí me toca hacerle cuando me piden planes, yo sugiero que se haga Batel. ¿Por qué? Porque es una mejor idea el ver cómo están los diferentes de desarrollo y ver qué es lo que son los huequitos que faltan, qué es lo que podemos hacer para que vaya estando mejor. Feliz, yo aquí le recomendaría, hay un autor que es Seligman, que es el autor de la psicología positiva, que lo que Seligman dice es lo ideal es buscar el bienestar. ¿Por qué? Porque feliz es un momento. Y el pensar que una persona tenga que ser feliz las 24 horas del día, los 365 días del año es súper desgastante, es súper cansado y va a ser poco funcional. Y entonces es una invitación a de buscar el bienestar, pero ojo, el bienestar es una ecuación, de acuerdo a Seligman, que tiene tres componentes. El primero es la parte fija, que sería el equivalente de la parte biológica. Ok, yo tengo un sistema un sistema de conexiones neuronales que hace que mi cerebro sea neurodiverso y que piense de cierta forma, pero no piensa de otra y que eso haga esto. Eso sería un punto. Viene el elemento 2, que es el ambiente. Y el ambiente es qué tanto estamos ayudando para este niño para que se desarrolle, qué tanto si el niño, por ejemplo, le está costando trabajo hacer algo, no lo está haciendo. Uno de los mitos que de repente hay es no hay edad a partir de la cual el niño no pueda llegar a desarrollar el lenguaje. Y eso es algo bien importante. ¿No? Y el tercer punto es la decisión. Y ahí es donde los modelos de intervención en autismo y problemas de lenguaje que se tratan similar en menores de 6 años. Yo estoy certificado como terapeuta en Impact, SDM y Floor Time y es algo de lo que me toca trabajar. Eh, y de lo que de repente les puedo dar aquí un tip concreto, que es todo lo que tienen en común es sigue la guía del niño. ¿Por qué? Porque nuevamente el niño hace algo, si el niño hace algo
y yo me engancho y le demuestro a él que eso que hizo tuvo un propósito, en ese momento ya el niño va a ser más probable que decida volverlo a hacer y al volverlo a hacer irse enganchando, ir creciendo y así ir desarrollando esta parte de la comunicación, ¿no? Y entonces recordar que más allá, y es algo lo que deberíamos de manejar con los papás, más allá de querer personas felices, queremos unas personas que tengan el bienestar y cómo lograr desarrollar de manera eficiente a los niños. Y nuevamente en esta parte óptima con estructura para poder hacer adultos eficientes totalmente, pero el reto también aquí es cuál es la definición de adulto eficiente. Y lo que yo les invitaría es que piensen que en este momento para ser adulto eficiente lo más importante es tener las habilidades blandas, trabajo en equipo, creatividad, y eso es lo que va a ayudar. El poco conocimiento sobre cómo involucrarlos en el aprendizaje. El punto el número uno es, estamos teniendo niños que fueron producto de la pandemia. Se me preguntan cuál es el impacto de la pandemia en el desarrollo a 20 años. En 20 años lo vamos a ver, pero la realidad es que lo estamos viviendo y es algo que tenemos que trabajar. La discriminación es bien importante. La discriminación es marcar algo como diferente. Y entonces, si yo de entrada digo, ok, les voy a presentar a Juan, hola, acaba de llegar a Juan y Juan es diferente de entrada, o sea, puedo estar haciendo algo que haga que el niño no se sienta a gusto y en vez de decir eso puede ser, hola, ¿cómo están? Oigan, vamos a platicar, a ver, qué cosas en qué cosas somos muy buenos y qué cosas nos cuestan trabajo, ¿no? Y entonces ahí puede ser que digan, ah, miren, Juan es muy bueno en las matemáticas y le cuesta trabajo el hablar, ¿no? A mí me cuesta trabajo el expresarme las cosas, pero se me facilita el hacer otras cosas. Si nosotros logramos el que todas las personas, cuando llegue el niño al aula, hablemos como de, en vez de decir, así es que él tiene estas limitantes, ayudamos a que todas las personas entendamos que todos estamos dentro de la neurodiversidad y que todos estamos dentro del espectro de ser persona y que lo que tenemos que ver es ayudar, esta parte es un reto. ¿De qué manera abordar la condición? La respuesta es, el primer punto es como una condición de vida, no como una enfermedad que requiere estudios y es un trastorno que afecta, pero ojo, en el caso, por ejemplo, de ya cuando se habla de un trastorno, el grado 3 es que requiere de una dependencia completa y que no puede hacer cosas ni siquiera para alimentarse o valerse por sí mismo. El grado 2 es que puede hacer cosas con apoyo moderado. El grado 3 es, el grado uno es más leve y ahí es donde tenemos que ir trabajando. ¿No? Y ahí al rato Adriana va a continuar hablando acerca de todo ello, que ella es maravillosa y es una persona espectacular y va a estar hablando de diferentes estrategias. Poco entendimiento, pero también lo primero que tenemos que entender es todos estamos dentro del espectro y hay que dejar de estar pensando el qué es lo que no va a hacer en el futuro para sentar cómo vamos a lograr hacerlo en el presente. ¿Qué tipo de acciones o actividades dirigir de manera particular en cada caso? El primer punto es entender el respetar dentro de estas diferencias que puede haber personas que, por ejemplo, les estresa el ruido, o puede ser personas que de repente se tengan que estar moviendo, se tengan que estar balanceando si se estresan, o personas que de repente necesitan estar lejos de una ventana porque si están en la ventana voltean y se distraen. Y si empezamos a cambiar esta idea, podemos llegar a construir algo bastante positivo. ¿Por qué? Porque la discriminación, la aceptación y los retos académicos son importantes. Algo que también es importante poner en claro es que desde el punto de vista de la Comipems, que es el examen que se hacía para ingreso al bachillerato, aparece como discapacidad motora, visual y auditiva, pero no aparece discapacidad psicosocial, que sería el caso de ya trastorno del espectro autista. Y entonces algo que tendremos que ir haciendo y es algo que se vuelve muy importante, es alzar la voz para decir, incluyan discapacidad psicosocial como parte de las opciones para que así no, los adolescentes, puede haber un adolescente maravilloso que llega a la secundaria, que vaya aprendiendo y le cuesta trabajo hacer las cosas, brindar apoyos, trabajar TDA y era excluido por sus profesoras por ser diferente y era un distractor y eso totalmente puede generar algo y cambiar de institución y reportar ante la SEP es algo muy importante. Hay que decir eso de que se vaya
reportando. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública tiene que tener una regulación y de repente las escuelas pueden llegar a hacer esto. O sea, hay que estar dialogando en conjunto. Están las dos partes, están las escuelas maravillosas que buscan atender, están también las escuelas que de repente dicen, es que yo nada más puedo atender a dos niños diferentes por salón. O sea, digo, esa idea puede ser ya de entrada un reto que tendríamos que cambiar. ¿A qué edad se puede hacer el diagnóstico de autismo? Que hay diferentes ideas. La respuesta es en sí, el diagnóstico puede ser el diagnóstico como diagnóstico a partir de los 3 años, pero a partir del mes de vida se pueden hacer intervenciones para ir mejorando las habilidades sociales. No hay una edad límite para el desarrollo del lenguaje, eso es bien importante y ojalá que esto no se nos olvide para el futuro. ¿Qué herramienta se necesita? La herramienta no se requiere certificación, pero más allá de certificación, lo que se requiere es la experiencia clínica, no se requieren estudios. Entonces, no manden a estar haciendo estudios, o sea, electroencefalograma, tomografía, etcétera. El diagnóstico es clínico y nuevamente está centrado en qué puedo hacer para que vaya estando mejor. ¿Y es necesario tener diagnóstico para intervencionar en TEA? La respuesta es no. Es un trastorno si está afectando la función, es un espectro, porque puede ser desde que sea algo que sea discreto hasta que sea algo bastante notorio y significativo. Hay que ir trabajando con ello. Y de tips, la neurodiversidad de forma adecuada, nuevamente es empezar hablando o sea, así como tengo un prisma y de este prisma sale todo el espectro de la luz, de la misma forma todos podemos estar en algún color que caiga y que nos represente. ¿Cómo qué hacer cuando entran en crisis? El punto es entender qué es lo que está desencadenando las crisis y de repente son sonidos, son momentos o son lugares, el tratar de tener tipos de actividades como por ejemplo dar masitas para que lo estén apretando o el no decir cálmate, tranquilízate, el repetir cómo transmitir la condición del niño a los padres. Aquí lo más importante con los papás y uno es vivir como su duelo. Es también ahí sí les invitaría a que le tocara como a profesionales de la salud el estar haciendo eso. Y en un primer momento es, oye, ¿te has preguntado o has notado si tu hijo, bla, en tal momento, ok? ah, Puede ser que tal, y así es como podemos ir trabajando. ¿Cómo siente cómo podemos ayudar a que no vean como raros a los pequeños neurodivergentes? La respuesta es que la mayor parte de las casas, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros con la casa, porque con la casa tenemos que ir viendo, el ir entendiendo que los niños como tal no ven los aspectos como diferentes. Los que hacen que se vea diferente somos nosotros y muchas veces nosotros al el marcar estas diferencias de que se vuelve el reto. Y entonces, ¿cómo lograr eso? Es uno dejar de quitar los estigmas de es que autismo es igual al que se balancea, autismo es igual al niño que le pone demasiada atención a los dinosaurios, autismo es igual a algo y entonces se van volviendo como complicados estas cosas. Y muchísimas gracias. Aquí están mis redes sociales y también lo de la SMPDC que se acaba de fundar y que busca tener un enfoque central en los niños para favorecer el desarrollo integral a través de la pediatría del desarrollo y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues tenemos estos 3 minutitos si alguien quisiera compartir, conversar, una pregunta para que vayamos cerrando este espacio. Adelante. Sea que levanten manita o todo quedó muy claro. Ese es don del doctor, ¿verdad? Sí, nos explica todo puntualito. Hay una pregunta en chat, doctor. ¿Qué opinión tiene respecto al método Doman y qué opina de esta novedad del neurofeedback? A ver, en sí, el neurofeedback. O sea, no es una novedad, es una novedad al utilizarlo. El neurofeedback es yo me hago consciente de lo que está pasando y a partir de ahí hago consciente de la respuesta que estoy dando. Una idea del neurofeedback viene con la idea del mindfulness y la idea de Kabat-Zinn de vamos a estar conscientes en el aterrizaje de aquí y ahora y cómo poder ir entendiendo qué es lo que estamos. Puede ayudar para entender qué es lo que estoy sintiendo aquí y ahora y a partir de ahí cómo poder hacer las cosas. Y de la otra parte es, no tengo una opinión al respecto porque yo creo que lo más importante es de que vean
si va acorde a lo que implica el desarrollo, si va acorde a los valores del futuro, si va acorde a favorecer creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, y si eso lo está haciendo, está muy bien. Y si eso es además algo que deberían de estar haciendo los niños a los 3 años, y es algo que consideramos que sea útil y es algo que es una de las herramientas que le van a permitir el éxito en el futuro, está muy bien. En caso contrario, reflexionar si es compatible con nuestros valores y si es compatible con los valores de las personas a las que estamos atendiendo. Excelente. Tenemos una pregunta. Hay otra en el chat, ya veremos si nos da el tiempo. Voy a darle la palabra a Marcela para que tenga este diálogo con usted, doctor. Doctor, buenos días. Mire, yo lo que tengo duda es que yo soy terapeuta de lenguaje. A veces los papás sí estoy, bueno, muchas gracias por lo compartido porque siempre es útil, pero los papás nos preguntan que quién hace el diagnóstico formal, si un neurólogo, un neuropediatra, un psiquiatra, o sea, ¿quién sería el idóneo para hacer un diagnóstico? A ver, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el diagnóstico es por Behavioral o Developmental Pediatricians o pediatras del desarrollo. O sea, en Estados Unidos el diagnóstico lo hacen pediatras del desarrollo, que es la especialidad que a mí me tocó fundar. ¿Quién debería de hacer el diagnóstico? Personas con experiencia en el tema. ah, eh, y que además sean profesionales de la salud idealmente, ¿no? Pero que tengan experiencia en el tema. No todos los neuropediatras tenemos experiencia en la parte de conducta, psiquiatría de niños y adolescentes es muy importante, pero nuevamente, ¿quién debe de hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace a partir de la experiencia clínica y entendiendo que el diagnóstico no es una sentencia de muerte, debe de ser herramientas para dar una oportunidad para el desarrollo de vida, pero el diagnóstico se debería de hacer por un profesional, de acuerdo a la legislación mexicana, por un profesional de la salud, descartando otras causas, pero no se requiere mandar a hacer estudios diagnósticos para poder hacerlo. El Gracias. neuropediatra, yo diría que a quien comentó nada más de Tania, yo de formación soy neuropediatra. Sí, y justamente es un reto porque realmente el neuropsicólogo ve toda la parte de las baterías neuropsicológicas, pero no puede hacer diagnóstico de trastorno espectro autista. Y el gran problema es que neuropediatría, digo, yo soy neuropediatra de formación. Vemos menos del 10% del tiempo en conducta. Y entonces lo llevan con nosotros porque muchas veces es más fácil decir va a ir al neuropediatra que ir al psiquiatra, porque el psiquiatra es el que tiene problemas, el neuropediatra lo ve, pero aquí la clave es quién debe de tener experiencia. En Ujú. México no necesariamente es el neuropediatra. Lo vuelvo a acotar, psicología puede apoyar, pero no hace el diagnóstico y no se requieren baterías como A2 y ADR para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y lo tiene que hacer un profesional que tenga experiencia en el tema. Perfecto. Muy bien, pues espero sea de ayuda, Marcela. Y bueno, pues hay muchos agradecimientos, pues les decía al inicio de la charla que llegó el Team Risoli, ¿verdad? Que estaban muy pendientes de su charla, doctor. Y bueno, pues vamos a darle las gracias. Había una cuestión ahí que deduzco que tiene más fondo, ¿no? Saber por qué se comporta el niño de esta manera. Pero bueno, redes sociales ya nos dio forma de contactarnos con él para que el diálogo continúe por ese medio. Y bueno, pues nos sumamos a este agradecimiento desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Antonio Risoli Córdoba por su destacada intervención en el marco del Foro Neuroeduca Enseñar tiene su ciencia, celebrado los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. Firma nuestra presidenta, la hermana Ana Luisa Domínguez Gasca, y el licenciado Alfonso Sánchez de Haro, de Umbral Instituto de Neuroeducación. Muchísimas gracias por su experiencia, estimado doctor Risoli, y hasta otro encuentro. Muchísimas gracias, un honor y gracias por la invitación. Hasta luego.